Les voy a compartir la pantalla. Me confirman, por favor, si están viendo la presentación de PowerPoint. Sí, profe, afirmativo. Ahí se ve la presentación. Muy bien, entonces, adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia se utilizan para indicar cada cuánto o qué tan a menudo realizamos una acción. Repito a las personas que van llegando, vamos a hablar sobre los adverbios de frecuencia, los cuales los utilizamos para indicar cada cuánto o qué tan a menudo realizamos una acción. ¿Cada cuánto entrena usted? Todos los días. Todos los días sería un adverbio de frecuencia. Good morning, teacher. Good morning. Good morning, teacher. Buenos días a todos. ¿Cada cuánto va al estadio? Teacher, good morning. Good morning, everybody. Good morning, teacher. Good morning. Repeat, please, teacher. Okay, look at this. Entonces vamos a hablar sobre los adverbios de frecuencia. Profe, buenos días. Que los utilizamos. Se quitó, profe. La presentación nos está mostrando. No está bien. No, señor. Bueno, vamos aquí a... ¿Me confirman, por favor? Ahora sí, ya. Claro, profe. Muy bien, entonces, para los que acaban de llegar, el tema de hoy es adverbios de frecuencia y presente simple. Les contaba que los adverbios de frecuencia los utilizamos para indicar cada cuánto, con qué frecuencia. Profe, aún no puede ver la pantalla. Además del compañero, ¿quién más no la puede ver? Si eres el único que no la puede ver, entonces trata de actualizar, tal vez cerrando y volviendo a ingresar, o tal vez sea la conexión a internet. O puede ser que no la ha dado clic ahí. Ya. Muy bien, a la pregunta, ¿cada cuánto va a la iglesia? Si usted va a la iglesia algunas veces, entonces algunas veces sería el adverbio de frecuencia. ¿Cada cuánto va a la disco? Nunca. Nunca sería el adverbio de frecuencia y así sucesivamente. En ese cuadro les quiero presentar algunos de los adverbios de frecuencia más comunes en inglés. Entonces en ese momento voy a pronunciar uno por uno y luego les doy el significado. Always. Always. Always significa siempre. Tiene un equivalente de un 100%. Always. Usually. Usually. Usually significa usualmente y tiene un equivalente del 90%. Normally. Normally. Generally. Generally. Normalmente y generalmente tienen un equivalente al 80%. Often. Often. Frequently. Frequently. Often significa a menudo y frequently, frecuentemente. Ambos tienen un equivalente al 70%. Sometimes. Sometimes. Sometimes significa algunas veces. Tiene un equivalente al 50%. Occasionally. Occasionally significa ocasionalmente. Equivale al 30%. Seldom. Seldom significa rara vez. Un equivalente al 10%.
hardly ever, hardly ever, rarely, rarely, hardly ever significa casi nunca, rarely, raramente, 5%. And finally, finalmente tenemos never, never, que significa nunca y se representa con un 0%. Acá tenemos una fórmula que nos indica la posición correcta de los adverbios de frecuencia en una oración. Nos dice que inicialmente se ubica el sujeto, luego el adverbio de frecuencia y luego el verbo principal. Una vez más, sujeto, adverbio de frecuencia y verbo principal. Vamos a ver esa fórmula en unos ejemplos más concisos. Acá tenemos el primer ejemplo. I study after class. I study after class. Yo estudio después de clases. En la parte derecha tenemos la misma oración, pero con un adverbio de frecuencia en color azul. Always, que significa siempre. Observe la posición de always. Sujeto, I. Pronombre. Nos dicen que después del sujeto ubicamos el adverbio. Aquí está, always. Y luego el verbo principal de la oración, estudiar, study. I always study after class. Yo siempre estudio después de clases. Veamos otro ejemplo. I walk to work. I walk to work. Yo camino al trabajo. Con un adverbio de frecuencia, en este caso, usually, quedaría I usually walk to work. Yo usualmente camino al trabajo. Acá tenemos otro ejemplo. I sing in the shower. I sing in the shower. Canto en la ducha. Agregando un adverbio, I sometimes sing in the shower. Algunas veces canto en la ducha. Entonces, lo que usted debe tener claro es que los adverbios de frecuencia se ubican después de los sujetos y antes de los verbos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Profe, buenos días. Entendible, profe. Profe, Morning. bien, entendiendo muy bien. Pero tengo una ¿Vamos duda bien? que vine llegando. Ese valor que usted le daba a always, usually, normally, ¿eso a qué se refiere? De 100, 90, 80. Esa es una estimación, una ponderación que se le da para darles una medida. Más adelante, específicamente en la actividad que van a realizar, te explico cómo funciona cada porcentaje. ¿Listo? Copiado, profe. Ok, muy bien. Entonces, avanzamos. Vamos a hablar un poco sobre el presente simple. Hay algo muy importante en el presente simple que deben tener en cuenta. ¿Cuáles son las terceras personas del singular? Ahí las tenemos en paréntesis. En inglés, las terceras personas del singular son he, él, she, ella, it, eso. Cada vez que a usted le digan tercera persona del singular, ahí los tienen en paréntesis.
he, she, it. ¿Por qué son tan famosos o tan populares las terceras personas en inglés? Precisamente porque hacen que los verbos sufran cambios o modificaciones. En el presente simple, las terceras personas hacen que los verbos sufran cambios o modificaciones. ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre en las oraciones, aquí lo tenemos, afirmativas. Entonces eso no se le puede olvidar, usted lo debe tener en cuenta. Cuando una oración sea afirmativa y se utilice una tercera persona, inmediatamente usted sabe que el verbo de esa oración va a sufrir un cambio o una modificación. ¿Cuáles son esos cambios? Vamos a verlos, acá lo tenemos detallados. En paréntesis nos dicen, cuando los verbos terminan en S, SH, CH, X, Z, UO, entonces al final de ese verbo usted le debe agregar una ES. Número 2. Cuando el verbo termina en una Y, pero antes de esa Y hay una consonante, entonces esa Y se convierte en una I latina y le agrega ES. Una vez más, el verbo termina en Y, pero antes de esa Y hay una consonante. Cambia la Y por una I latina y le agrega ES al verbo. Otro cambio que sufren los verbos. En este caso, si termina en Y, pero antes de esa Y hay una vocal, entonces simplemente agréguele una S. Finalmente tenemos el verbo tener, have, que cuando se utilizan las terceras personas cambia a has. Vamos a ver estas reglas en algunos verbos y ejemplos. Entre tanto, me gustaría preguntarles, ¿conocen algún verbo en inglés que termine en S, SH, CH, X, Z u O? ¿Alguno conoce un verbo que termine en alguna de esas letras? Profe, hay un verbo que se llama watch. Verbo watch. Exactamente. Sí, ¿Qué significa watch? Ver. Significa ver. Bien. Watch significa ver Ver, profe. o observar. Observar, muy bien. Entonces, vamos a tener en cuenta el siguiente ejemplo. Recuerde que ese ejemplo lo vamos a hacer con una tercera persona. Con él, con ella o con eso, porque son los que hacen que el verbo cambie. El resto no pasa nada con los verbos, solamente con esas terceras personas. El siguiente ejemplo. Mi hermano ve televisión. Vamos a poner mi hermano ve televisión. ¿Quién me puede decir cómo se traduce esa oración al inglés? Profe, yo le digo. Listo, hagámosle. Let's go. My brother watch TV. Muy bien, entonces observemos algo aquí muy importante en esta oración. Estamos utilizando una tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? Mi hermano. Es mi hermano. Él.
¿cierto? Porque hace referencia a él. Entonces sería ¿Qué significa eso? Que ese verbo no puede ir igual. Falta la isla S. Entonces sería termina en Watches. TH, sería watch. Falta la isla S, profe. Watches, muy bien. Al Watch. final del verbo Yo le me quiero agregamos la E y la S. Así sería la forma gramatical correcta. My brother watches TV. Sí, señor. Si usted al momento de hablar dice my brother watch TV, hay que aclarar que esa expresión se entiende, pero no estaría gramaticalmente correcta. Para que sea gramaticalmente correcta, agréguele la E y la S por ser tercera persona. Vamos a ver un verbo que termine en Y precedida de una consonante. Por ejemplo, el verbo estudiar. O play. Tenemos por aquí study y ya vamos con play. Analicemos primero study. El verbo estudiar termina en Y y antes de esa Y, ¿qué hay? La letra D. La letra D es una consonante. Mi hermana estudia en el SENA. Vamos a hacer ese ejemplo. Mi hermana estudia en el SENA. Sería my sister. My sister. Sería yes. Studies. Studies. Ese es el verbo en su forma natural. Vamos a transformarlo antes de continuar. ¿Cómo cambia? Recordemos, esa Y desaparece. Y le agregamos My sister studies in the SENA. My sister study. Como estamos hablando de un lugar específico, en este caso el SENA, utilizamos at, que significa en el SENA, para referirnos a lugares específicos. My sister studies at SENA. Así sería gramaticalmente correcto. Pasemos al otro verbo que escuché, que es el verbo play. El verbo jugar, play. Observe que play también termina en Y. Sin embargo, la letra que está antes de la Y es una vocal. Es la letra A. O sea que no puede aplicar la misma regla. Simplemente la ¿Qué es la S. regla? Simplemente agréguele una S. S. Place. Mi sobrino juega fútbol. ¿Cómo se traduce eso en inglés? Miembros de la familia, ¿quién sabe? Sobrino. How do you say sobrino? Sobrino es John. Cousin. Cousin es primo. Cousin. Cousin es primo. Cousin es primo, sí. My doctor nephew. My nephew Plays con S, porque es una tercera persona. soccer. Soccer. My nephew plays soccer. Así quedaría gramaticalmente correcto. Ella tiene dos hermanos. Ella tiene dos hermanos. She has two brothers. She has Exacto, el verbo tener sería has. two brothers. Pero resulta que esa oración, hermanos, no se refiere a dos hombres ni a dos mujeres, sino a un hombre y a una mujer. Entonces, ¿cómo sería? Sería... Bueno, sí me corchó, profe. Bien, hay un término que se utiliza en inglés para hacer referencia a hombres y mujeres cuando hablamos de hermanos. No, Child es niño. Realmente el término es siblings. Siblings. Hermanos incluyendo hombres y mujeres. She has two siblings. Aquí tenemos el cambio de los verbos en contexto. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Qué inquietud tienes?
Vamos a avanzar, bueno, vamos a avanzar. Pero nunca, yo exploraba, mami, yo exploraba. Yo no estaba nunca de buscar explorar. O sea, ella tiene que le conozca como a enriquecer el intelecto. Augusto, apaga el Pero hablando micrófono, inglés. por favor, Augusto. Listo, entonces avanzamos. Vamos a la parte negativa. En la parte negativa del presente simple, vamos a tener en cuenta dos auxiliares. Aquí los tenemos. Do y das. Como estamos trabajando en la parte negativa, ellos van a ir van a ir acompañados. Hay un ventilador o un micrófono abierto. Listo, mejoró ahí el sonido. Ok. Como les decía, en la parte negativa aparece el auxiliar do y el auxiliar does, acompañados de la partícula not. Do not, does not. Do not, does not. En paréntesis nos enseñan cómo podemos abreviarlos. Do not se puede abreviar don't y does not se puede abreviar doesn't. Do not, don't, does not, doesn't. En escritos formales se recomienda no utilizar abreviaciones. Las abreviaciones son más comunes en escritos informales. Cuando utilizamos el auxiliar do not, aquí está en paréntesis, con los pronombres I, you, we y they. Cuando se utiliza does not con las terceras personas, he, she, it. Cada vez que usted vea un pronombre personal, recuerde que a cada uno se le asignó su auxiliar correspondiente. Acá tenemos do not, el grupo de pronombres, does not, el grupo de pronombres. Vamos a ver cómo funciona eso en un contexto. Retomemos los ejemplos que veníamos trabajando. Habíamos dicho, mi hermano ve televisión. Oración afirmativa. Representémoslas con un más. Ahora, oración negativa con un menos. Mi hermano no ve televisión. ¿Cómo sería? Pueden activar el micrófono y participar. Profe, sería does not. Completo. My brother. My brother. Not Watch. bueno, También aquí cambia. hay que tener en cuenta algo. ¿El verbo cambia o no cambia? Sí, profe, ¿Qué sí creen cambia. ustedes? Augusto, apaga el micrófono. Quería preguntar algo también. Recuerde que el verbo cambia solo en oraciones afirmativas. Esa es una oración negativa, o sea que el verbo no cambia. My brother does not watch TV. Así quedaría en la forma negativa. Augusto, ¿qué pregunta tienes? ¿O qué pregunta tiene alguno de ustedes? Antes de continuar. Que para responder así, simplemente siempre hay que preguntar, si se pregunta primero, ¿no? ¿Con el do o con el does? Ahorita vemos las preguntas y las respuestas. Augusto, apaga la música. Sí, ahorita vemos la respuesta afirmativa y la respuesta negativa.
No, Ah, disculpa, ah, sí, con el teléfono. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente oración. Forma negativa. Primero pongamos ese afirmativo. Y ahora, forma negativa. Mi hermana no estudia en el SENA. Los escucho. My sister My sister doesn't doesn't. Podemos hacer una abreviación. study Study. Verbo normal. at SENA. At SENA. Muy bien. Vamos con la siguiente, donde tenemos el acá. Profe, deje un momentico la pantalla que está ahí. Ya se estabilizó la pantalla. Sí, déjela ahí un momentico, profe. Sí, aquí estamos todavía trabajando. ¿Renzo va a ser pastel o qué, Renzo? Mi sobrino no juega fútbol. Vamos a armar esa oración negativa. Ese borrador que estamos haciendo aquí en línea yo se lo voy a compartir para que lo tengan como referencia. Very good, very good. Nephew My nephew doesn't doesn't play soccer. play sin la S y finalmente soccer. My nephew doesn't play soccer. Ella no tiene dos hermanos. She does not. She, auxiliar. She does not. Doesn't She does not have. El verbo Have, have, el verbo recuerde que el verbo have Eso. va normal. She doesn't have o she does not have. sibling. Profe, Bien. pero que, profe, Sí, lo escucho. pero yo creo que hay un error, ¿Cuál es el error? porque ese hat, por lo que yo tengo entendido, ese hat siempre va con they, you, I, el hat, Has. a ver, tener. Bueno, vamos a Y regresar para hacia él, la- ella Sí. va con has. Bien, entonces vamos a regresar a la número 5 para organizar esa idea. Ese recuerdo. Tercera persona. He, she, it. Dice que el verbo have cambia a has. O sea que las terceras personas irían con has y el resto iría con have. Pero solo en oraciones afirmativas. Ella tiene. She has. Negativa, ella no tiene. She doesn't have. El verbo vuelve a su forma natural porque es una oración negativa, no cambia. Listo, entonces, si tienes ese concepto para que lo vayamos organizando. Terceras personas con has y el resto de las personas con have. ¿Ok? Care. ¿Me escuchan? Sí, Lo escucho, profe, profe. excelente, lo escuchamos. Perfectamente. Sí, profe, hágale. Muy bien. El compañero que tenía la duda era quién, que acá no alcanzo a ver. Listo, profe, listo. Augusto, listo, quedamos uno allí. Ok, bien, avanzamos. Y vamos aquí en forma negativa. ¿Alguna inquietud sobre las oraciones negativas?
Aquí estamos haciendo énfasis en las terceras personas porque son las que más tienden a confundir. Recuerde que en oraciones negativas, si no es una tercera persona, simplemente trabaja con don't, para que lo tenga en cuenta. Vamos a las oraciones interrogativas. Interrogative. Vamos a aumentar aquí. Va a tener en cuenta esta fórmula. Inicialmente empieza con auxiliar. Recuerden, en el presente simple hay dos auxiliares, que son do y does, que se utilizan de acuerdo al pronombre personal. Entonces, iniciamos con auxiliar, luego con el sujeto o pronombre, luego con el verbo y finalmente complemento y question mark, que es signo de pregunta. Auxiliar, sujeto, verbo, complemento, signo de pregunta. Veamos esto en contexto. Retomemos nuestro borrador. ¿Usted juega fútbol? Mi hermano. Mi hermano ve televisión. ¿Ve mi hermano televisión? ¿Cómo se formularía esa pregunta? ¿Ve mi hermano televisión? Iniciamos con auxiliar. Auxiliar. Das. Muy bien. Ya tenemos el primer paso. Sujeto. Mi hermano. My brother. Verbo. Watch. Ahí se equivocó un brother, profe. Watch. Brother. What TV. Excelente. What TV. Complemento. Y como es una pregunta, question mark. Does my brother watch TV? Does my brother watch TV? Excelente. Podemos responder de manera afirmativa, positiva o negativa. Vamos a poner respuesta positiva. Es igual. Sí. Yes. 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 Cada vez que usted pone yes en una respuesta va seguido de una coma. Yes. Él ve televisión. He. Aquí podemos reemplazar a mi hermano por él porque ya sabemos de quién estamos hablando. Yes. He. Watch. Ojo que eso es una oración afirmativa. Ese verbo debe cambiar. He watches TV. Respuesta negativa es igual a no. Ese no es diferente a esta partícula not. No, coma, he doesn't watch TV. Observe que el verbo en su forma natural. No, he doesn't watch TV. Y ahí tenemos las dos respuestas, afirmativa y negativa. ¿Hago una pregunta? Sí. Puede responder también. Yes, he does. Así es, muy bien. Lo que tenemos aquí es la respuesta larga. Vamos a poner en paréntesis. Aquí la respuesta corta. Aquí también se puede poner más. Afirmativa corta. Yes, he does watch Yes, TV. he does. Allí termina. Pronombre auxiliar. Respuesta corta. Respuesta corta negativa. Vamos a poner R. Respuesta negativa es igual a no. No. He does. Así sería respuestas cortas. Simplemente trabajan con el auxiliar. Dime. Aló. Dime. No, ¿cómo que va a estar en la casa? Ahora que estoy en clase. No. Muy bien, hagamos un ejemplo más.
¿Tiene ella dos hermanos? ¿Cómo formulamos esa pregunta? ¿Tiene ella dos hermanos? Pueden activar el micrófono y participar. Does she has two brothers? ¿Has o have? Has. ¿Con S Have. o con el con normal? Con ese. Two brothers. Pero recuerda que solamente el verbo cambia en oraciones Bueno, entonces, afirmativas. had. Two brothers. Siblings. Sibling. Yes, siblings. Sibling. Does she have two siblings? Respuesta afirmativa. No la vamos a copiar, ustedes la van a decir. ¿Cómo es? Bueno, respuesta afirmativa larga. Yes. She Yes. Two siblings. Yes, he has two siblings. Y respuesta negativa larga. No. No. She don't have two brothers. Two brothers. Verifica el auxiliar. Two siblings. No, repeat please. no. She Nothing. Had two. She doesn't have two siblings. Two siblings. Así quedaría la forma negativa. Inquietudes sobre la forma afirmativa, negativa, interrogativa o adverbios de frecuencia para avanzar con la explicación de la actividad que van a desarrollar. Es el momento para aclarar dudas. Oye, yo creo que hemos avanzado porque igual va a quedar, todo va a quedar ahí. Exacto, yo les voy a compartir la grabación, el borrador, pero de todas maneras a veces surgen inquietudes. Entonces, si no hay inquietudes, les voy a mostrar la actividad que van a realizar. Esa presentación que tengo aquí en PowerPoint se encuentra en territorio, en la carpeta de material de formación. Profe, la respuesta quedaría así, negativa. La respuesta negativa quedaría así. No. She don't have two siblings. Antes de que avance, se va a mostrar aquí esa diapositiva de qué auxiliar le corresponde a qué pronombre, para que la reformules. Estamos hablando de ella y en esa categoría. She doesn't. Así es. No, she doesn't. Así es. No does. No. No, she does. No does. She does not. She does. No, Yo la tengo, teacher. No, she doesn't two siblings. She does not have two siblings. She doesn't have two siblings. That's Eso right. me faltó. Okay, profe. She doesn't have. That's correct. Okay, let's move on. Me confirman si ven archivo Word. Simple present, ¿están Sí, lo viendo? estamos viendo. Muy Yes. bien.
Primer punto, dice, use the simple present affirmative. Utiliza el presente simple en manera afirmativa. Tenemos 10 enunciados y en el cuadro de la derecha tenemos 10 verbos. La idea con este primer ejercicio es buscar el verbo que mejor encaje o se ajuste a cada enunciado. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo el primero. I, espacio, shopping with my brother. Yo, espacio, de compras con mi hermano. ¿Cuál verbo creen ustedes que se ajusta mejor? Watch. Ir, ¿cierto? Simplemente aquí ponen I go shopping with my my brother. brother. Vamos a buscar otro, vamos a hacer el 4. El 4 toca una tercera persona. Para ver qué hay que tener en cuenta aquí. School, espacio, at 3 o'clock. La escuela, espacio, a las 3 en punto. Busquemos un verbo. I what? Estamos aquí en school. No. Finish. Study. El verbo terminar, muy bien. Finish. Finish. School, finish. Pero no puede poner simplemente finish, porque school es eso. ES. Entonces ponemos ES al final, porque recuerde que la tercera persona, en este caso it, que hace referencia a school, hace que el verbo sufra una modificación. School finishes at 3 o'clock. La escuela termina a las 3 en punto. Entonces, en este primer paso, es importante que tenga en cuenta no solo qué verbo va a elegir, sino qué cambio puede aplicar si es una tercera persona. Vayamos al número 2, number 2. Escribe las oraciones forma negativa. I study French. Estudio francés. Forma negativa. No. Bueno, esa es una respuesta. Vamos a hacer un enunciado. I don't study French. Simplemente agregamos el auxiliar para formarlo en negativo. I don't study French. Yo no estudio francés. Así analiza todos los enunciados y los convierte en oraciones negativas, teniendo en cuenta el auxiliar. Número 3. Escribe las oraciones y finalízalas o termínalas con respuestas cortas. Primero las voy a organizar. Analicemos el punto número 1. Ustedes me van a ayudar a organizar ese primer punto para formar una pregunta. Do you live? Y bien. At school. Y es como nos dicen que son preguntas, inmediatamente nosotros recordamos que las preguntas inician con el auxiliar. En este caso, do you live at school? ¿Vive en la escuela? El formato me dice que responda de forma negativa. No. No, you don't. I don't. Cada Don't. vez que le pregunten con you, responde con I. Es una pregunta directa a usted. ¿Vive usted en la escuela? No, yo no. No, I don't. En la línea pueda pedir el texto y responden de acuerdo a lo que le indique el formato. Forma corta. Profe, una pregunta. Yes. Baje la hoja. En la segunda hay que colocar el pronombre. Ya ¿En qué cambia. parte precisamente? Después de
antes de it, la penúltima. Aquí. Está it, student, do, they, can. Sí. Aquí quiero caer pronombre. Esta. Sí. En la pregunta se Falta el mantiene el sujeto. En la pregunta se mantiene el sujeto. Y en la respuesta se puede utilizar el pronombre porque ya sabemos de quién hablamos. Listo. Entonces la pregunta se mantiene el sujeto. En este caso, estudiante, no cambia. Puede cambiar en la respuesta. Pero ¿cómo quedaría la segunda? Hagamos el ejemplo. Tengo una duda desde una vez en esa. Listo, formúlenlo ustedes. Yo les ayudo. Porque tenemos la utilidad que es do, pero do you ¿Dónde está you? no está. Esa es la duda que yo tengo. O sea que you no es el pronombre. Busquemos un pronombre sujeto en esa oración. Como dice student, Exacto, ese es el sujeto, los estudiantes. serían de students. Recuerda que no vas a poner el pronombre, sino el sujeto, estudiantes. Aquí en la pregunta lo mantienes, no lo cambias. Ah, bueno, esa era la duda, profe. Listo, terminemos. Do students In verbo. Busquemos un verbo allí. Eat. eat, es comer. Eat. ¿Comen dónde? In the canteen. In the Canteen. o tomar es tomar, es tomar. Canteen. Bueno, cantina en el Reino Unido no es algo similar a la que tenemos acá. Una cantina es una cafetería ya, listo. Sí. Los estudiantes comen en la cafetería o en la cantina. Nos dicen que respondamos Yes. 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 Ahora sí. They They student. No, de ya estamos refiriéndonos a los estudiantes. bueno. Sí, ellos Yes, Respuesta estudian. corta. Estudiantes de ahí. Ahí Sí. se está refiriendo a los estudiantes. Ellos Simplemente falta el auxiliar para responder de forma corta. do, It. yes, they do. Listo, allí queda. Yes, they yes, do. they do. Ah, sí, sí. Respuesta corta, recuerde. Y cansado. Pronombre y auxiliar. Allí termina. Eso significa sí. Ajá. Sí. Yes, I do. Yes, Por eso. yes, they do. Yes, they ¿Y do. por qué le vas a meter más si es la misma? No hay dos. No, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Ajá. O también aquí puede ser también no. They do. La negativa. No la negativa, La sí. negativa Ah. no. Yes, apaguen el micrófono, cabrones. Listo, ya sacaron conclusiones. Muy bien, avanzamos. Pasamos al último punto. Present simple in adverbs of frequency. Muy bien. Entonces acá ya incluimos adverbios de frecuencia. Y aquí les quiero mostrar, quiero retomar ese cuadrito que contiene los porcentajes que habíamos tocado al inicio. Cada oración en paréntesis tiene un verbo y tiene un porcentaje. Ese porcentaje lo utilizamos como referencia para saber cuál es el adverbio de frecuencia que vamos a utilizar. Profe, En este always, caso- ahí en la primera. Muy bien, en ese caso si me indican 100%, la Always. tablita me dice que es always. ¿Y qué verbo voy a utilizar? Always. Play. Entonces sería yo siempre juego tenis después del colegio. I always play. I always play tennis after school. Ahí completé la oración. Vamos a ver el 4. El 4 dice 0% y el verbo watch. Veamos 0% a qué equivale. I watch never. Never. Listo, ya sabemos que es never, entonces completemos. ¿Cómo sería el orden? They watch never. ¿Watch never o never watch? ¿Qué nos dice el orden, la posición del adverbio? Never watch TV after Never dinner. They never watch TV after dinner. Dinner. Así quedaría el número 4. Vamos a hacer el último ejemplo, que es el 7. Nos dicen un 5%. Muy bien, entonces, observen que en la tablita hay unos porcentajes que contienen dos adverbios. Eso significa que usted puede utilizar cualquiera de los dos.
pero no los dos, uno de los dos, ¿listo? Entonces 5% me dicen, puede utilizar hardly ever o puede utilizar rarely. Vamos a utilizar hardly ever, casi nunca. Susan casi nunca va al cine. ¿Cómo sería? Susan hardly ever. Going. Verbo go. Pero ojo, ese verbo debe cambiar porque están hablando de Susana, de ella. Y eso es una oración afirmativa. Go es. Entonces agregamos, como termina en O, dice agréguele una ES. Es importante al momento de realizar estos ejercicios tener en cuenta también cuándo el verbo va a cambiar. Recordemos que solo cambia en oraciones afirmativas con terceras personas. Si se pone Susan hardly ever go to the cinema, al momento de hablar eso se entiende, pero usted sabe que gramaticalmente es incorrecto. Susan hardly ever goes to the cinema. Si le aparece solamente el verbo, pues no utiliza verbo de frecuencia. Por ejemplo, Eso, pero disculpe, profesor, eso le iba a preguntar. Nosotros estamos viendo que go, para nosotros que va, ¿cierto? Vamos, o va. Y si le pongo la E y S, pues en mi cabeza debería entenderse lo mismo, ¿cierto que sí? exacto, la conjugación en inglés es diferente, ¿listo? Entonces, los únicos que cambian al momento de conjugar son las terceras personas. Augusto, apaga el micrófono, por favor. Si le aparece en paréntesis, si en paréntesis le aparece, vamos a ver aquí, not work, la partícula not, le están diciendo que es una oración negativa. Y no hay porcentaje, o sea, solamente es convertir eso en oración negativa. Listo. Inquietudes. Ahí tienen la evidencia a desarrollar. Ok, gracias, profe, muy amable. La idea es que estudien las últimas 3 temáticas que hemos venido trabajando. Ahmed, Alio le avisan. El próximo... Sí, cuéntame. ¿Me puede regalar un pequeño tutorial ahí, cómo entrar para ver dónde que están las tareas en el material de formación? ¿Cómo encuentro eso, por favor? Sí, claro. Estoy aquí. Sí, hágame por favor, gracias. Vamos a compartir pantalla. ¿Puedes ver la pantalla? Ah, profe, no, aún no está compartiendo. Yes, teacher. Acá me dice que ya estoy compartiendo. Por ahí ya pueden ver. Compañero, la inquietud puede ver la pantalla. Ya se ve, profe, ya se ve. Listo, muy bien. Sí, profe. Sí, sí. Pero recordemos que el primer paso es ir a contenido del curso. Hasta contenido del curso. Luego, recuerden ustedes, la vamos a hacerla entre todos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué carpeta? Actividad. Vamos a actividades, muy bien. ¿En qué fase? La única que hay por Fase de análisis. Fase de análisis. Nombre de la competencia. Producción de texto en inglés. Actualmente estamos en comprender. Comprender texto en inglés, sí, señor. Resultado, el 1 ya lo pasamos, estamos en el 2. El 2. Encontrar la información específica. Material de formación. Aquí está la carpeta. En esa carpeta tenemos
el contenido trabajado, cómo decir la rutina y adverbios de frecuencia. Aquí está pendiente también subir el enlace de las grabaciones anteriores. Debajo de la carpeta de material de formación encuentras también la carpeta de evidencias. Ahí está ya cargada la evidencia número 3, que son los adverbios de frecuencia, que es la que acabamos de ver. Listo. Muy bien. Entonces les contaba que la idea es que estudien las temáticas, las últimas 3 temáticas que hemos venido trabajando. El próximo sábado vamos a hacer un quiz. No vamos a tener encuentro virtual, sino que vamos a estar desarrollando un quiz sobre esas temáticas vistas a la fecha para poder proceder con el tercer resultado de aprendizaje. Bueno, si no hay más inquietudes, thank you for coming. Gracias por asistir, por la puntualidad. Estaré atento a cualquier inquietud que se les presente. Have a good weekend, a good day, and bye-bye for you all. Bye, teacher. Thanks. Goodbye. You're welcome. Sí,